¿Has escuchado hablar del déficit fiscal en Ecuador? Probablemente no. Bienvenidos, aquí te explicamos las causas, consecuencias y cifras del déficit fiscal en Ecuador. El déficit fiscal ocurre cuando el Estado gasta más dinero del que recauda por impuestos y contribuciones. Es decir, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos públicos. Cada año el gobierno realiza un presupuesto para saber si habrá o no déficit. Si ya se sabe que faltará dinero, a esto lo llamamos déficit presupuestario. Este tema es muy importante en la economía, ya que se relaciona directamente con el manejo del dinero público. Ahora vamos a hablar sobre las causas del déficit fiscal. El déficit fiscal en Ecuador se debe a varios factores que se han mantenido en el tiempo. Primero, gasto público elevado. Gran parte del presupuesto se destina a sueldos, pensiones e intereses de deuda, lo que limita la inversión en sectores clave. 2. Caída de ingresos petroleros. La economía depende del petróleo y la baja en precios y producción ha reducido drásticamente los ingresos del Estado. 3. El déficit fiscal estructural. Desde hace más de una década, el gasto público supera constantemente a los ingresos, lo que genera un déficit permanente. 4. Alta dependencia de endeudamiento. Para cubrir el déficit, el país recurre a préstamos, lo que incrementa la deuda y compromete la estabilidad fiscal a largo plazo. Te daré a conocer de las consecuencias del déficit fiscal del Ecuador. 1. Menor inversión pública. El Estado reduce los fondos que son destinados para las obras como educación, vivienda, carretera, educación y los programas sociales. 2. Atrasos en pagos. El Estado no paga en sectores claves y va causando conflictos y paralizando las obras. 3. Mayor endeudamiento. El Estado sigue recurriendo a más deudas, afectando el presupuesto del país. 4. Menor crecimiento económico. Por la falta de inversión y alto endeudamiento, frenan el empleo y el desarrollo, que va afectando la calidad de vida de los ciudadanos. A principios del 2025, el déficit fiscal ya era de 726 millones y para el mes de mayo subió a 1.306. Esto a pesar de que en el 2024 se logró una recaudación de impuestos récord, que incluso con más ingresos el gasto público fue tan elevado que en el año cerró con un déficit fiscal estimado de 3.107. El Ministerio de Finanzas está tomando medidas para reducir este déficit, como controlar el gasto. Sin embargo, el aumento de los sueldos al sector público y el crecimiento de la deuda ha complicado esta situación. Bueno, aquí nos encontramos con el economista Danilo Cuaycal, que nos va a ayudar respondiendo a las siguientes preguntas. Primero, ¿sabía que el gobierno a veces gasta más de lo que gana? ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo estás? Bueno, el gobierno en los últimos años ha venido teniendo un déficit. Este sistema, o lo que sucede al momento que gastamos más de lo que recibimos, se llama déficit. En este caso es un déficit fiscal, que es decir, que nuestros impuestos no logran cubrir el gasto del gobierno. Muchas gracias. Como segundo, ¿cree que es importante que el Estado cuide cómo gasta el dinero de todos? ¿Por qué? Efectivamente, tiene que cumplir y gastarlo de manera eficiente, porque tiene que tener transparencia en este gasto, y más que todo es el dinero recaudado de parte de las personas que tributan sus impuestos. Tercera pregunta, ¿ha notado que a veces hay recortes o atrasos en salud, educación o servicios públicos? ¿Qué opina de eso? Efectivamente, y sobre todo lo más alarmante es el inicio de despidos, ¿no? Por esta falta de dinero para poder cubrir los salarios de los servidores públicos. Y se ha recortado también presupuesto en educación, salud y otros rubros. Entonces es bastante alarmante y de mucha investigación. Ya. Cuarto, ¿qué harías tú si tuvieras que elegir entre gastar en sueldo público o construir hospitales? Entre sueldo de servidores públicos y construir hospitales. A ver, tenemos que tener nosotros en cuenta que un Estado funciona con los trabajadores. Entonces, me refiero a que no podemos decir, este dinero voy a hacer hospitales y este dinero voy a pagar a servidores públicos. No les pago a los servidores para hacer hospitales. No debe funcionar de esta manera, porque en sí, tú, si vas a un lugar de trabajo, esperas tu salario.
Entonces, no es de que van a priorizar, tu jefe te va a decir, no, yo voy a construir otro galpón para mi empresa y no te voy a pagar a ti. Entonces, no, a una persona ya se comprometió en pagarte un salario, entonces esos compromisos se tienen que cumplir. Al igual manera que si el gobierno se compromete en hacer un hospital, tiene que cumplir, pero tiene que tener un dinero presupuestado, es decir, ya previamente apartado el dinero para esa actividad. Listo. Y como última pregunta, ¿cree que endeudarse es una buena solución cuando un país no tiene suficiente dinero? ¿Porque sí o no? No, a ver, no va a ser una solución el endeudarse. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros estamos utilizando para gasto público. ¿Qué es esto? Se llama un gasto corriente. Y tiene que ser cubierto por el ingreso corriente. Es decir, los impuestos que nosotros recibimos tienen que servir para este pago. Porque es un gasto, ¿no? Hablamos de gastos, no estamos hablando de una inversión. Ahora, si nosotros tomamos un crédito para gastar ese dinero, significa que nosotros no vamos a tener una retribución o no va a incrementarse el dinero o no se va a incrementar la producción. Entonces, estamos tomando un crédito y prácticamente derrochando el dinero, que no vamos a recibir un beneficio, porque ya teníamos nosotros previamente estos compromisos. Entonces, este es un terrible error, el tomar deuda para cubrir salarios, no para la inversión. La deuda debería ser para la inversión pública. Bueno, agradecemos mucho al economista por ayudarnos con esta pequeña entrevista. Bueno, nos encontramos con el señor Vicente Lucero. A continuación le vamos a hacer una serie de preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿sabía que el gobierno a veces gasta más de lo que gana? ¿Qué piensa de eso? Sí se sabe de eso. Y pienso que está mal, porque debería gastar más en los recursos públicos. La siguiente pregunta es, ¿cree que es importante que el Estado cuide cómo gasta el dinero de todos? ¿Por qué? Pues sí, debe de cuidar, es nuestro dinero, son nuestros impuestos, ¿sí? Toda la gente contribuye, entonces tiene que cuidar y administrar bien ese dinero. La siguiente pregunta es, ¿usted ha notado que a veces hay recortes o atrasos en salud, educación o servicios públicos? ¿Qué opina de eso? Siempre ha habido retrasos en todos estos servicios públicos. Y no, pues mal, porque el pueblo es el que sufrimos. Ya. ¿Qué haría usted si tuviera que elegir entre gastar en sueldos públicos o construir hospitales? Esa es una buena pregunta, ¿no? Saber si gastamos primero en los sueldos o construir más hospitales. Las dos cosas son necesarias. Deberían equilibrar esa situación. Bueno, como por última pregunta, ¿cree usted que endeudarse es una buena solución para un país que no tiene suficiente dinero? ¿Por qué? En definitiva, nosotros somos como el país. También nos endeudamos. A veces endeudamos para cubrir otras deudas, ¿no? Entonces, prácticamente el país es lo mismo que sus habitantes. Listo, mi señor Vicente, muchas gracias por esta pequeña encuesta. Ok. Gracias.